Al hablar del concepto materia, debemos tener en cuenta que bajo este concepto la ciencia encierra todo aquello que existe en el universo. Podríamos decir que todo aquello que existe y es posible estudiar y ver en el universo está compuesto y es en sí mismo materia. Teniendo en cuenta que todo lo que nos rodea es y en sí mismo todo lo que somos es materia, podríamos también entrar a hablar de qué es en sí mismo aquello que caracteriza a la materia o que compone o forma a esa materia. Para fines de enseñanza se suele decir que la materia está compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos. No obstante, es importante tener en cuenta que los átomos también están compuestos de pequeñas partículas, pero que para fines de esta presentación no hablaremos de ellas. Por tanto, por el momento consideraremos al átomo como la partícula más pequeña que compone a la materia. Así las cosas, cada elemento del universo vendría a ser el acumulado de millones, miles o unos cuantos átomos que forman un cuerpo específico. Pero, ¿por qué los átomos, como la unidad más pequeña de la materia, son tan importantes para entender a la misma materia? Pues esto es ya que, dependiendo de la unión de los diferentes átomos que forman un cuerpo completo, dependerá su característica, la característica de esta masa, del cuerpo o del elemento del universo que estamos observando. Para dar un ejemplo más claro, cuando un objeto se caracteriza por ser sólido, ello es porque los átomos que lo componen están fuertemente unidos entre sí. La fuerte unión o débil unión entre los átomos es lo que determina la característica principal de un objeto. Esto es lo que se denomina estados de la materia, y el primer estado es el estado sólido, en el cual los átomos o los átomos que componen a ese objeto están tan fuertemente unidos que es bastante difícil o requiere una gran cantidad de energía y fuerza para dividir o descomponer ese objeto en diferentes partes o en diferentes objetos. Así, cuando intentamos descomponer o dividir en partes a un objeto sólido, siempre encontraremos de que, aunque logremos romper parcialmente la unión de sus diferentes átomos, realmente la unión persiste, al menos en las piezas que resisten a la energía que hemos usado para dividir al cuerpo sólido. Ahora, otro tipo de materia que convive con los cuerpos sólidos es la materia en estado líquido. La diferencia entre los objetos sólidos y la materia en estado líquido es la debilidad de los enlaces entre los átomos que componen a los cuerpos líquidos. Es decir, que a diferencia de los cuerpos sólidos, donde la unión de los átomos que componen un cuerpo es bastante fuerte, en los cuerpos líquidos esa unión sigue siendo estrecha, pero es un poco más débil, lo cual hace de la materia líquida algo mucho más maleable. De esta manera, los cuerpos líquidos asumen la forma de aquel cuerpo sólido o materia sólida que los contenga. Por ejemplo, el agua, que es materia líquida, tomará la forma de, por ejemplo, un recipiente como un vaso, que es materia sólida. El estado gaseoso de la materia se caracteriza porque el vínculo o la unión entre los átomos es muy débil. Débil comparativamente al estado líquido y mucho más débil si lo comparamos con el estado sólido. Los gases pueden ser fácilmente dispersados, divididos
por un cuerpo sólido. Y al igual que los cuerpos líquidos, la materia gaseosa adopta la forma del cuerpo sólido que la contenga. Esto siempre y cuando el cuerpo sólido cubra todas las vías de escape que pudieran tener las partículas del cuerpo gaseoso, ya que éstas, al no disponer de una unión atómica muy fuerte, tienden a la dispersión. De esta manera la materia, es decir, aquello de lo cual está hecho todo cuerpo y objeto del universo, y que a su vez está compuesta de pequeñas partículas denominadas átomos, adaptará una forma u otra dependiendo de la unión atómica que la caracterice. Si un objeto en el universo se caracteriza por tener una fuerte unión atómica, ello querrá decir que es un cuerpo sólido. Si su unión atómica es ligeramente más débil, sería un cuerpo líquido. Pero si su unión atómica es muy débil, tan débil que facilita la dispersión de los átomos, estaríamos hablando de un cuerpo gaseoso. Finalmente, es de mencionar que existe un cuarto estado de la materia, denominado plasma. Sin embargo, en otro video le dedicaremos un espacio para dar una profundización más adecuada sobre este estado y sus características y diferencias comparativamente con los que ya hemos visto.